Ahora, iglesia, escuchemos la predicación de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan, capítulo 13, versículos del 18 al 38. Seguimos con nuestra serie de El Evangelio de Juan. Este es el mensaje número 22 y el título del sermón de la predicación es Jesús es traicionado. Juan, capítulo 13, versículos del 18 al 38. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: No me refiero a todos ustedes, yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: Pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto segundo, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de ahí, ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? ¿De veras? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Iglesia, oremos para comenzar. Padre Celestial, gracias porque podemos escuchar tu palabra. Gracias porque como iglesia, aun a pesar de la distancia, Señor, estamos reunidos para escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, tu bendición para escuchar tu palabra, que la permitas, Señor, guardarla en nuestro corazón. Que nos permitas conocerte más a ti, Señor, y nos permitas meditar y pensar en quiénes somos nosotros delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has sentido traicionado? Yo recuerdo la primera vez que fui traicionado en el contexto de la iglesia. Recuerdo que había un muchacho que se le dificultaba pagar mucho sus estudios, tenía algunos problemas con drogas, de indisciplinas muy fuertes con su familia, pero yo y un grupo de amigos estábamos dispuestos a ayudarlo para que su vida fuera adelante, para que primero pudiera conocer al Señor, pero también pudiera sacar sus estudios, para que pudiera estudiar. Y vaya que era una persona de muy escasos recursos, su economía era muy precaria. Mi familia, yo y unos amigos decidimos hacer una recolecta de dinero para poderlo ayudar. Le compramos una laptop para que pudiera estudiar, le pagamos sus colegiaturas hasta un tiempo determinado de sus estudios, le dimos dinero para que pudieran comprar sus uniformes, para que pudiera comprar lonche, para que pudiera tener todo lo necesario para el transporte. La situación fue buena los primeros meses. Iba a la escuela, hacía lo que tenía que hacer, pero tristemente un día nos enteramos de que se había extraviado. Esto conllevó a que nos enteráramos de que había vendido su laptop y que algunas de las colegiaturas que la iglesia le estaba dando para apoyarlo se las gastaba en salir, en tomar alcohol, en comprar cigarrillos
y nos sentimos muy decepcionados. Esta persona nos había engañado. Esta persona nos había dicho que quería estudiar, que necesitaba ayuda. Nosotros estábamos dispuestos a ayudarlo. Y resultó que cuando dimos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo, decidió dar la espalda al compromiso que él había hecho con nosotros de simplemente esforzarse en la escuela. Nos sentimos traicionados, nos sentimos dolidos por la manera en la que nos enteramos. Habíamos invertido mucho en él, mucho en tiempo, mucho en muchas cosas. Yo me sentía muy enojado, iglesia. Yo me sentía colérico. Yo estaba enojado de esta traición. Así respondí yo a esta traición, muy enojado, no quería saber nada de él, estaba decepcionado. ¿Cómo respondería Jesús a una traición? ¿Cómo respondería Jesús a la traición? Bueno, en Juan capítulo 13, versículos del 18 al 38, encontramos cómo Jesús responde a la traición. De eso habla este texto de esta predicación. Jesús ya había pasado tiempo con sus discípulos, 3 años. Había comido con ellos, les había enseñado, les había predicado, los había comisionado, los había amado, les había proveído, hizo muchas cosas por sus discípulos, pero en este texto Jesús iba a experimentar la traición, no solo de un discípulo, sino de sus discípulos. Por lo tanto, la pregunta de esta predicación es la siguiente: ¿cómo Jesús responde a la traición? Bueno, tienen ahí sus bosquejos, ya sean digitales o impresos, y es que Jesús responde a la traición, número 1, conociendo a sus discípulos, número 2, amando a sus discípulos, y número 3, restaurando a sus discípulos. ¿Cómo Jesús responde a la traición? 1, conociendo a sus discípulos, 2, amando a sus discípulos, y 3, restaurando a sus discípulos. En el versículo 18 encontramos que Jesús, número 1, conoce a sus discípulos. Y dice lo siguiente el texto: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura: el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Ahora quiero que subrayemos la palabra yo sé a quiénes he escogido, y la declaración: el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. En este texto encontramos obviamente que Jesús es traicionado, pero en el versículo 18 es clave para entender todo el texto, ya que se nos dice que Él conoce a quienes ha escogido, pero por el otro lado Él sabe quién también es el que le ha puesto la zancadilla. Él sabe quién es el que lo va a traicionar. Esto nos dice algo sobre la divinidad de Jesús. Y es que sobre toda cosa, podemos dar por conclusión que Jesús predice la traición. Él ya sabía que iba a ser traicionado. Pero la verdad y fundamental de esto, que se nos dice que Él ya ha escogido a sus discípulos y que Él sabe quién le va a poner la zancadilla, es que Él conoce quiénes son sus discípulos y por el otro lado, quiénes no son sus discípulos. Y esto nos quiere hacer ver que Jesús conoce todas las circunstancias por las que Él pasaba. Él sabe quiénes eran los verdaderos seguidores de Él, sus verdaderos discípulos, y quiénes no eran los verdaderos discípulos. Ahora, con respecto a Él que sabe quiénes son sus verdaderos discípulos, dice el versículo 19 y 20 lo siguiente: les digo ahora esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo que está tratando de decir con este texto un poco revuelto, Jesús está tratando de decir: miren, yo conozco la circunstancia que voy a pasar. No está saliendo de mis manos. Yo conozco quiénes son mis discípulos, pero ciertamente mis discípulos son los que me reciben a mí. Los que me reciben a mí, esos son mis verdaderos discípulos, y el que cree en quien me envió. Esa es la distinción de un verdadero discípulo. Y lo que está tratando de decir con esto Jesús no es intentando a sus discípulos decir: mira, tú sí y tú no. No, lo que está tratando de decir es: yo conozco sus corazones, pero también yo les digo, cuando sucedan estas cosas, crean que yo soy. Porque, iglesia, los sufrimientos revelan lo que verdaderamente creemos. Los sufrimientos realmente revelan qué es lo que creemos con respecto a Dios. Y Jesús les está diciendo: miren,
voy a ser traicionado, me van a ver morir, me van a ver en una condición horrible, pero crean que yo soy, no pierdan confianza en mí. Ustedes que son mis verdaderos discípulos me reciben a mí a pesar de una imagen terrible que pueda suceder en sus vidas, como es el ver que Jesús va a ser traicionado, va a ser llevado a una cruz y va a morir. Entonces, iglesia, ¿qué pensamos con respecto a que Él no sabe quiénes son sus discípulos? Bueno, Él sabe, iglesia, todo lo que necesitamos. Él sabe todas las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y quiero mencionar la palabra, Él nos conoce en toda la amplitud y expresión de la palabra. Él conoce nuestras motivaciones, Él conoce nuestras circunstancias, Él conoce el por qué nos acercamos a Él. Él sabe por qué venimos a la iglesia, pero también por el otro lado Él conoce nuestros sufrimientos y nuestros momentos difíciles en la vida. Y Él dice, cuando sucedan, cuando pase estas cosas que me van a traicionar y me van a llevar a la cruz, crean que yo soy. Crean, tengan confianza, no pierdan de vista la fe. Pero por el otro lado también Jesús dice que Él sabe quiénes no son sus discípulos. Y en el versículo 21 nos da la declaración más sorprendente o una de las más sorprendentes en el Nuevo Testamento. Y nos dice el versículo 21, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Esto nos lleva a entender y a traer de mirada, iglesia, el plan de redención. Porque lo que está diciendo Jesús es, yo vengo al mundo a salvarlos a ustedes y ciertamente uno me va a traicionar. Lo que está diciendo es, los hombres me van a traicionar. Pero Jesús dice a través de esta declaración que Él conocía la circunstancia, que Él estaba en control de las circunstancias, que esto no le tomaba por sorpresa. Jesús mismo lo dijo y Juan lo escribe perfectamente en Juan capítulo 2, versículo 25, dice, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y esto con respecto a que Él sabe quiénes no son sus discípulos, iglesia, es relevante para nosotros porque Él nos conoce a todos. Nadie puede engañar a Jesús, nadie puede engañar a Dios. Yo sé, iglesia, que es muy fácil mentir cuando nos preguntan cómo estás y decimos la frase bien. Yo sé que es fácil poner una máscara espiritual en nuestra vida en donde todo esté bien, en donde no tenemos problemas, pero la realidad de las cosas es que lo que está diciendo Jesús en su declaración del versículo 21, más allá de decir la traición, es decirles a sus discípulos, yo conozco quiénes no son mis verdaderos discípulos. Él sabe quiénes no son, iglesia. Por eso Jesús se acerca con sus discípulos y les dice esto para que puedan entender que no pueden cubrir el estado de su corazón. Nadie puede cubrir, nadie puede poner un velo que Jesús no vea. Jesús conoce nuestro corazón. Por lo tanto, Jesús sabe quiénes son sus discípulos y quiénes no. Pero quiero que me acompañen conmigo al versículo 22 y 25 y también a Mateo 26, 22 para que veamos esta escena que nos ayuda a entender a nosotros como sus discípulos la manera en la que Jesús nos conoce y el estado de nuestro corazón. Dice el versículo 22 al 25, los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. ¿A qué se refería? A respecto a que uno de ellos los iba a traicionar. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó. Se reclinó sobre Jesús. Pero en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 22, encontramos la misma escena. Pero fíjense lo que dice Mateo 26, 22. Dice, ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Esta pregunta que los discípulos hacen es impactante. ¿Acaso seré yo, Señor? Cuando se nos narra en el Evangelio de Mateo esto, ¿qué significa que los discípulos hayan dicho, ¿acaso seré yo, Señor? Vaya, déjame explicarlo de esta manera. Si alguien está seguro que no es él, cualquier persona diría con confianza, no soy yo.
Yo no he hecho nada para que pienses en mí que yo soy el traidor. Pero los discípulos, se nos dice en Mateo 26-22, que se entristecieron y que uno a uno empezaron a preguntarse, ¿acaso seré yo? Y esto nos lleva a preguntarse a ellos mismos, los discípulos, pero también a nosotros, ¿acaso no seré yo el que voy a traicionar a Dios? Lo que estaban diciendo los discípulos al decir esta pregunta era apuntar que ellos eran potencialmente traidores también. Nos gusta en la Biblia reconocer a Judas como el traidor, es un traidor, pero también los discípulos de Jesús al decir o declarar, ¿acaso seré yo, Señor? Lo que están diciendo es, puedo ser yo. Soy potencialmente un traidor. O te he traicionado y nadie se ha dado cuenta de las que me rodean, pero tú sí. Entonces, esto nos lleva a nosotros, iglesia, a hacer un autoexamen en nuestro corazón. ¿No será que yo seré también como estas personas que vacilarían y dirían, ¿acaso no soy yo, Señor? La realidad es que estoy seguro que muchos de nosotros, y de verdad la respuesta honesta es, sí, somos nosotros. Nosotros hemos traicionado a Dios. ¿No será que me comporto como Judas? ¿No será que solo quiero los beneficios de Jesús para solamente creer en Él? ¿No será que solo lo busco cuando lo necesito? ¿No será que yo solamente me acerco a Jesús cuando tengo peticiones y cuando no las contesta me voy? La realidad de las cosas es que esto fue lo que pasó con Judas. Si nosotros pensamos, Jesús, y lo vimos en la predicación pasada, Jesús le lavó los pies a Judas. Pero Judas tenía un problema, un gran ídolo en su corazón, que es el dinero. Judas traicionó a Jesús por causa del dinero. Era la idolatría y el deseo de tener dinero. Pero, vaya, pensemos en Judas más al rato y examinémonos a nosotros. ¿No será que muchas veces yo intercambio a Jesús por cosas que quisiera, que atesoro y anhelo en mi corazón como un idólatra? ¿No será dinero, reconocimiento, mujeres, bienes materiales? La realidad de las cosas es que Judas, el pecado de Judas fue traicionar a Jesús por causa de los ídolos de su corazón. Y es que Jesús en el versículo 26 y 27, Jesús le moja el pan, se lo da a él. Jesús trata de remorder su conciencia, trata de hacerlo examinar, de decir, Judas, ten cuidado con lo que vas a hacer. Y simplemente Satanás entró en él, Judas se retiró. Y Judas prefirió el dinero que a Jesús. ¿Acaso seré yo, Señor? Es que la realidad de las cosas es que sí, Judas traicionó a Jesús, pero todos sus discípulos también eran potencialmente idólatras que querían cosas para seguir a Jesús. O seguían a Jesús por las cosas que obtenían. Jesús sabía, iglesia, quién era el traidor. Y Jesús invita a Judas a examinar su corazón. Y lo que está haciendo Jesús es, a través de este texto, es ayudarnos a examinar nuestro corazón en decir, ¿qué lugares, cómo ha usurpado el dinero, la comodidad, el reconocimiento, cualquier ídolo en tu corazón el lugar de Jesús? Y eso es traición. Eso es una traición a Jesús. Por lo tanto, punto número 1, ¿cómo Jesús respondió a la traición? Respondió con el conocimiento de su traición. Nos conoce a nosotros, sus discípulos. Conoce nuestros ídolos. Conoce las cosas que usurpan su lugar. Él conoce quiénes son sus discípulos, pero por el otro lado, Él conoce quiénes no son sus discípulos. Dios sabe todo con respecto a nuestras vidas, iglesia. Él sabe lo que tú has sentido cuando te han traicionado, porque Él fue traicionado. Él sabe lo que has vivido por esta pandemia de COVID-19 en donde hemos sufrido, nos han dado ansiedades, la hemos pasado mal. Él sabe porque Él fue traicionado y fue llevado a una cruz a morir. Él sabe de nuestro dolor, Él sabe de nuestras fallas. Él nos conoce como sus discípulos porque conoce nuestro corazón. Por lo tanto, ¿cómo respondió Jesús a la traición? Número 1, conociendo a sus discípulos. Él te conoce, Él me conoce, sabe quiénes son sus verdaderos discípulos y quiénes no. Punto número 2,
¿Cómo respondió Jesús a la traición? Bueno, respondió a la traición amándonos, amando a sus discípulos. Y es que se nos dice en el versículo 31 al 33 lo siguiente: cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán. Y lo que antes le dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús manifestó su amor por sus discípulos, enseñándoles que la traición tiene un propósito, que la traición no es algo que sale de sus manos, que el dolor que Jesús va a experimentar en la cruz no es algo que repentinamente pasó y él no sabía. No, que precisamente en los versículos del 31 al 33 dice Jesús que ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo. Lo que nos está tratando de decir Jesús es: voy a ser traicionado, voy a morir en una cruz, y esto a la óptica humana pudiera ser horrible, pudiera ser algo malo, pero para ustedes que creen en mí, que son mis discípulos, esto es la misma gloria de Dios manifestándose a los hombres. Jesús está diciendo que su sacrificio, la traición que él va a experimentar, es en beneficio de nosotros, y que esta misma es la gloria de Dios, que esto es la gloria de Dios, que su sacrificio no es derrota, que su muerte no es espontánea, sino que está planeada, está estipulada para que nosotros veamos la gloria de Dios. Por lo tanto, hablando acerca de que Jesús es traicionado, de que Judas lo traicionó por una bolsa de monedas, ¿cuál fue el fin y el propósito de la traición? Bueno, es que sus discípulos, que tú y yo, sus discípulos y nosotros, pudiéramos ver a Jesús glorificado en nuestra vida, para que cuando sucedan estas cosas, veamos que Jesús murió y resucitó, veamos su gloria y podamos ir a la cruz, porque su muerte no es una derrota. Su muerte no es algo malo. Jesús no habla de su muerte con pesimismo, sino con cosas positivas. Jesús dice que es la misma gloria de Dios cuando yo sea glorificado. ¿En dónde? En la cruz. Cuando muera, cuando resucite, cuando ustedes me reciban, ustedes mismos verán la gloria de Dios. Por lo tanto, iglesia, Jesús lo que está haciendo es mostrar el glorioso poder que Él tiene para cumplir el plan de redención, que es morir por nosotros. Los hombres peleamos contra Dios, odiamos a Dios, traicionamos a Dios, pecamos contra Dios, pero Jesús nos muestra a través de este término de glorificar al Hijo que Él nos ama, que Dios ama al mundo, que entregó a su Hijo a morir en una cruz. Pero si se dan cuenta, también les dice en el versículo 32, mis queridos hijos. Jesús les llama hijos porque les está convenciendo, iglesia, que no tienen nada que temer, que ellos están seguros, que tienen una esperanza, y que esa esperanza es que cuando lo vean morir en la cruz digan: yo los amo a ustedes, estoy dando mi vida por ustedes. Por eso Jesús dice: no puedes venir a donde yo voy, porque Jesús va a ir a morir a la cruz, pero después sí irás ¿a dónde? A la vida eterna. Necesito morir por ustedes para que puedan ir a la vida eterna. Esta es la gloria de Dios, que Jesús vino al mundo a morir por nosotros, y por más doloroso que sea la traición, por más doloroso que sea verlo en la cruz, Jesús está diciendo: esta es mi gloria, que a pesar de que me traicionen, yo los amo. Y yo muero por ustedes. Esta es mi manifestación del amor por ustedes, que muero por ustedes. Por lo tanto, iglesia, no vemos la cruz de Cristo con pesimismo, sino con esperanza, que es la obra gloriosa de Dios. Es una victoria de lo que hizo por amor a nosotros. Jesús les dice el término de las glorias porque les está diciendo: lo que yo voy a hacer es glorificar a mi Padre me glorificará a mí. Y esto será de beneficio para ustedes, para nosotros. Por lo tanto, Jesús nos muestra cómo respondió a la traición con amor.
Y no solo con amor, sino también Él nos comisiona a amar de la misma manera. Versículos 34 y 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Iglesia, lo que está diciendo Jesús es: discípulos, a pesar de que me van a traicionar, yo les dejo una tarea. Yo les dejo un distintivo que ustedes deben de tener, y es que se amen los unos a los otros. ¿Cuál fue el pecado de Judas? El pecado de Judas es que amaba más al dinero que a Jesús, amaba más al dinero que a sus hermanos discípulos, y por lo tanto Jesús nos invita a amar como Él amó, dejando su comodidad, dejando nuestro dinero, dejando todo lo que tenemos para mostrar el sacrificial amor que Jesús nos enseñó. No tener amor por Jesús es la antítesis, o es el porqué de los ídolos, es el porqué de los ídolos. Solo tú y yo podemos dejar a los ídolos cuando amamos más a Jesús y a su iglesia. Y este fue el error de Judas. Judas puso sus ojos en el dinero. Y por eso Jesús comisiona a sus discípulos diciéndoles que amarse los unos a los otros, es la característica principal de un discípulo. Iglesia, por lo tanto, como la semana pasada a través de la predicación de nuestro pastor, hoy Dios nos está volviendo a hacer la invitación: ámense los unos a los otros. Todos hemos pasado circunstancias difíciles con el tema del coronavirus, la hemos vivido mal, no hemos podido ir a trabajar, algunos negocios están abajo, nos hemos enfermado, hemos tenido problemas de ansiedad, la hemos pasado difícil. Iglesia, Jesús nos está comisionando a amar porque hay 1000 maneras de poder mostrar amor los unos por los otros, preocupándonos, llamándonos, aconsejándonos, animándonos, orando los unos por los otros. Pero Jesús está diciendo que realmente el reflejo de un discípulo de Jesús es: muestra amor, muestra amor. Tenemos como iglesia que cumplir con la tarea que Dios nos ha dado, que es amarnos los unos por los otros. Te invito a que seas creativo y busques, porque Dios todo el tiempo nos pone oportunidades de mostrar amor a nuestro prójimo, amor a nuestros hermanos de la iglesia, y estamos llamados a amar. Por lo tanto, ¿cómo Jesús respondió a la traición? Amando a sus discípulos. A pesar de que a Jesús le angustiaba esta traición, porque era dolorosa, era difícil vivir lo que Él iba a vivir. Nosotros podemos ver el sufrimiento como una oportunidad para glorificar a Dios, así como Jesús lo hizo. Jesús, a pesar de sus sufrimientos, glorificó a Dios en la cruz. Y nosotros, a pesar de nuestros momentos difíciles, nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, tú y yo podemos glorificar a Dios en medio de todas esas cosas. Iglesia, recordemos que un día sí iremos al lugar donde está Jesús. Y esa es nuestra esperanza para vivir. Un día sí estaremos donde Él está, en la vida eterna. Mientras tanto, Dios nos ha comisionado a mostrar amor los unos por los otros. ¿Cómo Jesús respondió a la traición? Mostrando su gran amor, diciendo: yo voy a morir en la cruz por ustedes. Ese es el amor de Jesús. Y ese es el amor sacrificial que tú y yo podemos mostrarnos como iglesia los unos a los otros. ¿Cómo respondió Jesús a la traición? Punto número 1, Jesús respondió perdón, conociendo a sus discípulos. Número 2, amando a sus discípulos. Y número 3, Jesús respondió a la traición restaurando a sus discípulos. Versículos del 36 al 38 nos dice lo siguiente. ¿A dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daría hasta la vida. Jesús contesta, ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3
veces. Wow. Acabamos de ver cómo Judas traicionó a Jesús abierta y públicamente, pero ahora lo vamos a ver la traición de cómo Pedro traicionó a Jesús. Jesús mismo predice y sabe que va a ser traicionado por Pedro al negarlo 3 veces. Iglesia, pensamos mucho siempre en Judas como el traicionero, pero no pensamos en Pedro que lo negó 3 veces y a veces no pensamos en los discípulos que lo abandonaron a la mera hora. Bueno, déjame decirte lo siguiente a la luz de esta situación de Pedro. Lo que está diciendo Jesús a través de lo que le contesta Pedro es que Jesús conoce nuestras fallas, sabe nuestras fallas pasadas, nuestras fallas presentes y sabe cuándo vamos a fallar en el futuro. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas si Jesús te dijera las palabras que le dijo a Pedro: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces? Me imagino que si fueras Pedro sentirías tristeza de escuchar esto, pero es que déjame decirte la verdad. Tú y yo somos la mismísima imagen de Pedro. Tú y yo muchas veces nos hemos acercado así con Jesús. Yo, Jesús, daría la vida por ti porque yo vengo a la iglesia muy seguido, hago muchas cosas, me conecto al Zoom en todas las reuniones de la iglesia. A veces hemos tenido esa adicción de nosotros mismos. Creemos que somos muy espiritualoides, como Pedro. ¿Cuál era el ídolo del corazón de Pedro? Pedro se creía mucho. Pedro creía que era diferente a los demás. Pedro creía que amaba más a Jesús que los otros discípulos. Pedro era adicto a sí mismo. Yo lo hago, yo daré la vida, yo no. Jesús, no me laves los pies, como en la predicación pasada lo vimos. Jesús le dice: Pedro, deja tus ídolos, me vas a fallar 3 veces, me vas a negar 3 veces. 3 veces abiertamente me vas a traicionar. Iglesia, somos tú y yo. Somos tú y yo. En muchas ocasiones hemos sido Pedro, que preferimos los ídolos de nuestro corazón que a Jesús. Y Jesús lo que está diciendo es: conozco tus fallas, conozco tus pecados, conozco en qué cosas usurpan el lugar que yo debo de tener en tu corazón. Dinero, comodidad, bienes materiales, sexo, mujeres, no lo sé. Jesús conoce nuestras fallas. Nuestras palabras pueden decir como las de Pedro: Jesús, yo daría la vida por ti. Pero no, en el fondo de nuestro corazón, negarlo constantemente con los ídolos de nuestro corazón. Iglesia, si algo nos enseña Pedro en su vida y a través de su conversación con Jesús, es que tú y yo vamos a fallar. Es que tú y yo fallaremos. Pero la pregunta aquí es, hablando de la palabra traición, ¿cuál es la diferencia entre la traición de Pedro, que lo negó 3 veces, a Judas, que prefirió dinero por el amor de Jesús? Bueno, sí existe una diferencia. Aunque los dos traicionaron abiertamente a Jesús, Pedro se arrepintió y Jesús lo restituyó. Y de eso quiero terminar el día de hoy. Jesús restaura nuestras vidas. Te acabo de decir hace un momento que Jesús conoce nuestras fallas. Jesús conoce los ídolos que bebemos, que hay en nuestro corazón. Pero Pedro se arrepintió y Jesús restituyó a Pedro. Veamos lo que dice Juan capítulo 21, versículos del 15 al 18. Esta es la conversación donde Jesús restituye a Pedro y nos dice lo siguiente. Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Jesús le contestó: apacienta mis ovejas. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le contestó Jesús. Por 3ª vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo impactante de esta declaración es que Pedro 3 veces le dice: Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes todo, tú sabes que sí te quiero. Y Jesús le contesta, no negándolo,
Jesús no dice así, ¿y por qué me negaste 3 veces? No, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Tal vez así como yo, tú has traicionado muchas veces a Jesús con ídolos en tu corazón. El de Pedro, el reconocimiento. El de Judas, el dinero. El de sus discípulos les dio miedo. El mío, muchos. Y Jesús nos está invitando a que entendamos que Él responde a las traiciones que le hemos hecho con restauración. En Él podemos ser restaurados. Pedro dice, Señor, tú me conoces. Pedro está diciendo, Señor, perdón. Perdón porque te negué 3 veces. Y Jesús no solo lo perdona. Jesús no solamente lo perdona. Jesús le da el pastel más dulce que existe. El pastel de la gracia de Dios. Porque le dice, apacienta mis ovejas. Comisiona a Pedro. Y le dice, cuida de tu iglesia. Cuida mis ovejas, protégelas, da tu vida por ellas, predícales, enséñalas, cuídalas, provéelas, ve por ellas. Y iglesia, déjame decirte lo siguiente. Esa es la misma respuesta que Jesús nos da a nosotros. Jesús nos conoce, Jesús nos ama, Jesús nos restaura. Eso significa que en Cristo tenemos el perdón de nuestras traiciones y eso significa que podemos vivir como Pedro, una vida que reconoció sus ídolos pero sirvió a su iglesia. Jesús lo llamó a servirle y ¿sabes algo? Así nos responde Dios. A ti que me estás escuchando, Jesús te dice, apacienta mis ovejas, eres perdonado, atiende a la iglesia. Todos hemos sido Pedro, todos hemos sido Judas alguna vez en nuestra vida, lo somos todos los días, pecamos contra Dios, usurpamos el lugar de Jesús. ¿Y cómo responde Jesús a esto? Nos conoce, conoce nuestro corazón, conoce nuestros sufrimientos, conoce quienes no son sus discípulos y nos ama. Nos invita a ver su gloria en la cruz y dice, miren, vean mi amor por ustedes, voy a morir por ustedes. Y nos comisiona a amar la iglesia, nos comisiona a amarnos los unos a los otros y también nos restaura. Nos dice, claro que sí, apacienta mis ovejas, eres perdonado. Nos invita a experimentar restauración, nos invita a arrepentirnos de nuestros ídolos, de nuestros pecados. Nos invita a vivir lo que Pedro vivió, restitución, restauración. Por lo tanto, iglesia, ¿cómo respondió Jesús a la traición? Con conocimiento, con amor y con restauración. Este es el evangelio de donde Jesús conoce el estado de nuestra condición humana caída. Él nos muestra amor al morir en la cruz por nosotros y Él restaura nuestras vidas para poder vivir por Él y para Él. ¿Cómo Jesús responde? Amor, restauración y conocimiento. Esto es el evangelio. Jesús nos ama, ha muerto por nosotros y nos ofrece una vida con Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú viniste a la cruz a morir por nosotros, para que nosotros podamos vivir por ti y para ti. Señor, siendo discípulos que fallamos, tú nos restauras y tú nos llamas a servirte. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender esto, de saber que tú conoces nuestro corazón, conocer el más grande amor que tú tienes por nosotros, que diste la vida por nosotros, y Señor, que tú restaures nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.